El tema de la justicia se relaciona con uno de los tres elementos centrales de cualquier Estado laico, el de la igualdad ante la ley y la no discriminación. Por lo tanto, un sistema de justicia eficiente es central para alcanzar la equidad en el trato, necesaria en toda sociedad. La justicia hace referencia al poder judicial y a las sanciones o penas, pero no es un tema únicamente jurídico o legal. Está también la cuestión de la corrección social de situaciones indeseables, de acuerdo a nuestra idea de dignidad humana y de la vida buena. La justicia cuenta con un sustento cultural de acuerdo al consenso compartido a nivel social sobre qué es lo correcto e incorrecto, y por lo tanto, lo permisible o lo no permisible socialmente hablando. Pero es también una fundamentación formal que implica una determinada codificación en leyes escritas que no son aplicadas por tribunales o jueces. La justicia jurídica suele simbolizarse con la figura de una diosa que porta en la mano una balanza equilibrada entre los derechos de las personas y que tiene sus ojos vendados, lo que representa la imparcialidad. De ahí que en muchas ocasiones se utilice de manera habitual la expresión «la justicia es ciega». Con esta frase, lo que se intenta es dejar patente que la justicia no mira a quien debe juzgar para actuar de manera arbitraria, sino todo lo contrario. Es decir, que actúa de manera equitativa y siempre tratando por igual a todos los ciudadanos independientemente de su raza, sexo, ideología, creencia religiosa, etc. Todos somos iguales ante la ley, pero la justicia supone dar a cada quien lo que le corresponde. Finalmente, la diosa tiene también una espada en la mano y esta simboliza el poder coercitivo del Estado para garantizar la justicia. En el caso del Estado laico, es obvio que este poder no puede estar guiado por una creencia religiosa o filosófica específica. Pues estamos de regreso en República Laica con nuestros invitados, el licenciado Jorge Ordóñez, secretario de Estudio y Cuentas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el profesor Gustavo Verduzco, profesor investigador del Colegio de México, quien nos acompaña precisamente para tratar este tema de la justicia. Jorge, me gustaría que primero comentaras rápidamente cómo funciona el sistema de justicia en México, qué cambios ha habido recientemente de manera muy breve, porque por lo menos yo desconozco casi todo sobre el sistema judicial. Creo que es uno de nuestros defectos como mexicanos y creo que es importante que sepamos qué se está queriendo hacer. Muy bien, gracias Roberto, antes que nada por la invitación, gracias a la Universidad Nacional, a TUNAM, y pues hablar acerca de la justicia en México es un tema bastante escabroso, complicado, pero en términos generales la justicia en México funciona en dos sedes, la justicia federal y la justicia de las entidades federativas. Cada estado se organiza de acuerdo a lo que su propia Constitución manda sobre la administración de justicia, pero creo que lo más importante que habría que decirle a los televidentes es que la justicia es un servicio público, que es un servicio público que se encarga de administrar la justicia, que implica precisamente una función muy importante del Estado, que es la posibilidad de ser parte en un juicio, de acceder a él, de incoar la acción de un juez que decida un conflicto. Ahora, parece ser que como servicio público no está funcionando como mucha gente querría. Vamos a ver las encuestas que estamos viendo precisamente en este programa, nos muestran que hay mucha gente muy descontenta con el sistema judicial en México. El tema justo de la administración de justicia tiene esa peculiaridad. Es un tema en el que hay dos partes en conflicto, con intereses opuestos totalmente, que evidentemente una de las partes va a quedar en insatisfacción. El tema de la administración de justicia también tiene que ver con la percepción que la propia población tiene acerca de lo que significa acudir a un juez. Si el juez va a dirimir el conflicto de fondo, si solamente va a tomar una decisión respecto de un tema específico, tiene mucho que ver con que sepamos qué función tiene cada institución del Estado, desde el juez de paz, el juez penal, el juez civil, hasta el juez constitucional, los jueces de distrito, los tribunales de circuito, la Suprema Corte. En ese sentido, creo que es importante que la población sepa que cada tribunal tiene una función específica que no tiene que ver a veces con las otras, y en la que al acudir a ellos tienen que esperar solamente lo que el tribunal les puede otorgar. Por ejemplo, mucha gente piensa que acudir a la Suprema Corte significa
que la Suprema Corte mágicamente pueda resolver todos los conflictos, y eso está pasando mucho, no solamente a nivel de la población en general, sino también en el tema de los conflictos políticos. Pero quizás es debido al éxito que está teniendo la Suprema Corte. Quiero decir, si mucha gente quiere ir, tengo la impresión, aquí hemos hablado muy bien de la Suprema Corte en general por varias cosas que se han estado viendo en el programa, y tengo la impresión de que la Suprema Corte ha hecho muy bien su trabajo, y entonces mucha gente quiere ir a la Suprema Corte y ya no ve otras instancias porque quizás no las ve tan funcionales o tan eficientes, ¿no? Ahora, ligado con esto, me gustaría preguntarte, Gustavo, en un sistema como este, en un país como el de México, con tanta desigualdad, ¿tú crees que hay un problema para que la justicia funcione con tanta desigualdad? Bueno, obviamente hay un problema muy grave. Yo creo que el fundamento de la justicia está en los valores de una sociedad y los principios que tiene. Cuando tienes una sociedad tan desigual y tan heterogénea, sobre todo, en términos culturales, la gente no puede percibir el mismo sentido de justicia en un entorno social que en otro. Y yo creo que ese es parte de un problema muy fuerte que tenemos. En el fondo, obviamente, a medida que avancemos en el nivel educativo de la población y vayamos teniendo mayor homogeneidad cultural, en esa medida será menos difícil la actuación de los órganos de justicia, ¿no? Para mí es algo muy claro, hay muchos ejemplos de distinto tipo. Danos uno, porque siempre a la gente le sirve tener una idea clara. Por ejemplo, a mí me llama la atención, yo trabajo mucho el tema de migración México-Estados Unidos, me llama la atención que mientras para el sistema legal entre los países es muy claro que hay una frontera y que se necesitan documentos para ir al otro lado, en una mayoría de la gente no existe eso. O sea, no existe ningún impedimento legal para que yo vaya a otro lado a conseguir un trabajo y a trabajar. Entonces, mientras un grupo de gente de un cierto nivel educativo piensa que la documentación es necesaria, y mientras en Estados Unidos es un pecado decir que no, hay gente que no lo ve así. Sí, que les parece muy natural poder moverse de un lado a otro, como me parece que debería de ser, ¿no? Así es, así es. Entonces, ese es uno de muchos ejemplos. Sí, pero te interrumpí también. Justo quería yo intervenir. Gustavo tocó un tema fundamental que tiene que ver con lo que estaba señalando hace un momento. Lo que hace un proceso judicial, un proceso en el derecho, es estabilizar las expectativas normativas que tiene la gente. En el proceso se estabilizan las expectativas normativas, y entonces si una persona tiene la expectativa de que no necesita un papel para poder acudir y moverse, tener movilidad de un país a otro, pues esa persona, al llegar a un proceso en el que le digan, oiga, usted entró de manera ilegal al país, va a decir, pero yo no tenía esa expectativa porque la desconocía. Pero tiene que ver también justo con este desconocimiento de qué hace cada órgano del Estado. Las personas tenemos a veces la impresión de que en el Poder Legislativo se hacen leyes que pueden cambiar la realidad. Eso en realidad no llega a suceder a veces, ¿no? Pero tiene que ver también con cómo se le asigna sentido a las ideas y los valores que decía Gustavo. La sociedad tiene ideas y valores compartidos. En las sedes, en cada sede de los poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, se le asigna sentido a una idea como puede ser la justicia. En el Ejecutivo, que se encarga de hacer políticas públicas, una idea de justicia social, por ejemplo, pudiera tener un contenido como el que ahora le da el actual gobierno, ¿no? La cruzada contra el hambre. Otro gobierno, el programa Solidaridad. Otro gobierno, y cada gobierno le da un diferente contenido a esa expectativa de justicia social que las personas tienen. En el Poder Judicial, por ejemplo, si una persona acude pensando que justicia es lo que él cree que es justicia, pues evidentemente se va a ir desilusionado después de un procedimiento en el que no le satisfagan
las expectativas que él tenía. De la misma manera, se puede ir muy satisfecho cuando le den la razón en un tema, por ejemplo, de impuestos o de dinero, ¿no? Entonces, en cada sede de asignación de sentido del Estado, las personas tienen que esperar distintas cosas. En el legislativo, si una persona acude al legislativo para proponer una ley que cambie su situación personal y social, pues puede tener una expectativa muy grande y en realidad lo que el derecho o la política le pueden dar es bastante poco en relación con esas expectativas. En el proceso judicial esas expectativas se estabilizan y se decide, se toma una decisión y esa decisión puede satisfacer o no a los participantes, ¿no? Claro. Ahora, tú estás aproximándolo desde una perspectiva cuasi filosófica, diría yo, o de filosofía jurídica, pero cuando uno va y habla con la gente o cuando uno mismo vive, digamos, situaciones en las que la justicia formal tiene que involucrarse, entran, digamos, situaciones en las que es evidente que para la mayoría de la población no está funcionando, ¿no? No sé, Gustavo, si tú tienes esa perspectiva, que para muchas personas el sistema de justicia en México no les está dando respuesta, más allá de las expectativas de cada quien, que obviamente todo el mundo llega al sistema de justicia con sus propias expectativas. Por los resultados de las encuestas, parecería que la gente, los ciudadanos, no sé si todos, digamos, funcionamos con el ideal ciudadano, pero no estamos necesariamente contentos como está funcionando. No sé si las perspectivas que tú conoces con la gente que has hablado en tus trabajos de campo, por ejemplo, te refleje eso o hay más bien alejamiento de todo el sistema judicial, ¿no? Hijo, yo creo que en un sentido general hay algo intermedio. ¿A qué me refiero? Por un lado, y mencionas las encuestas, yo creo que tenemos una percepción muy generalizada de que la justicia no nos está respondiendo. Eso supongo que las encuestas lo dicen. Sí. Pero por otro lado, yo creo que hay una especie de campo intermedio de la vida diaria en que la gente se mueve o nos movemos y que hay una especie de negociación con las autoridades más inmediatas, digamos con la policía que está en los barrios, con la policía que está en las delegaciones o que está en las presidencias municipales, donde hay arreglos informales. Acomodos, digamos. Acomodos que limitan sí. abusos, no los terminan, pero sí los limitan. Y es esa cultura popular de la justicia de la que quizá conocemos muy poco. Yo creo que, por lo menos yo lo veo en mi campo como sociólogo, que nos haría falta profundizar más en ese sentido popular de la justicia, de cómo los mexicanos la vivimos. Y la practicamos. Y la practicamos, ¿no? Porque sí la vivimos, sí la practicamos, sí ejercen actos de limitación de abusos de autoridad los policías, pero los ejercen bajo códigos probablemente distintos de los que estrictamente están marcados en la ley. Por lo menos eso es lo que yo he visto. Y luego hay linchamientos que es como aplicación de justicia sumaria, o sea, digamos, respecto a lo que estás diciendo, ¿no? Los linchamientos, por ejemplo, ese es un tema que tocas que me parece de suma importancia. Muy importante, sí. Yo en mis trabajos de campo he percibido situaciones que podemos llamar como linchamiento, de lo que quizás se habla poco, pero que la gente lo ejerce, sobre todo en lugares que son un poco violentos. Que la gente de pronto dicen, bueno, dejaron fulano de tal, un ratero, un homicida, entró a la cárcel, salió de la cárcel y luego apareció muerto. Y yo creo que esto es muy común. Pero hablamos poco de ello, lo investigamos también muy poco.
pero es parte de esta negociación que hay entre la sociedad y el sistema, yo creo. Preguntabas hace rato cómo se está cambiando la idea de la justicia, ¿no? Sí. ¿Qué cambios se están haciendo? Yo, en este tema que toca Gustavo, me parece de fundamental importancia decirte que entre más participen las personas en la solución de sus propios conflictos, mejor y más satisfechos se sienten. Esta idea de justicia dialógica propuesta en la filosofía justamente del derecho habla acerca de cómo si las personas participan en un proceso, si están más cerca, si participáramos más en la generación de las leyes, si participáramos más de cerca en la vigilancia y en la implementación de políticas públicas, si participáramos más en la forma en la que se desarrollan los conflictos, en la forma en la que se solucionan las diferencias, estarían más satisfechas las personas. Un esfuerzo de la Suprema Corte, por ejemplo, en temas muy concretos, como pudiera ser uno que es importante para este programa, el tema de la despenalización del aborto, en las diferentes oportunidades que la Corte ha tenido de conocer este problema, nos habla acerca de cómo la propia Corte abre hacia la población, hacia los universitarios, hacia la propia iglesia, la participación en la decisión. La Corte abre un proceso en el que permite que personas vinieran y expusieran sus puntos de vista acerca de cómo pensaban que debía ser resuelta una acción de inconstitucionalidad que tuvo que ver con una ley que despenalizó el aborto en el DF hasta las 12 semanas. Participaron académicos, participaron sacerdotes, participaron gentes de organizaciones no gubernamentales. Entonces, esa forma de hacer justicia con la participación de las personas me parece que es una forma en la que la propia justicia también se pone del lado de las personas, permite que intervengan de la manera en que está permitido dentro del propio sistema jurídico y eso hace que la gente se sienta más satisfecha con la impartición de justicia. Y no solo con la impartición de justicia, sino, como te decía, en cada una de las sedes donde se toman decisiones, también tendría que haber mucha mayor participación. La gente se sentiría más satisfecha si puede participar en el proceso de elaboración de las leyes, en el proceso de implementación de políticas públicas, que le pregunten qué es lo que necesita concretamente en su colonia, en su barrio, y que le pregunten qué expectativa tiene, por ejemplo, cuando es parte en un juicio. Eso es más fácil en un proceso. Las personas vienen y plantean una pretensión y te dicen, oiga, yo quiero que me otorgue la pensión alimenticia, por poner un ejemplo. ¿No? Y la justicia del otro lado le dirá, oiga, usted sí tiene derecho a la pensión alimenticia o no lo tiene. Sí, ¿no? sí. Muy bien. Bueno, aquí abrimos varios puntos que me gustaría retomar, pero vamos primero a un corte y regresamos para seguir discutiendo.